Y en el tiempo del fin, el pueblo de Dios, por ajustarse a la palabra de Dios, serán diferentes, harán diferencia. El ser diferente es bueno, porque la diferencia se marca con Cristo Jesús. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hola, ¿qué tal? Como en los días de Mardoqueo. Hoy, en el episodio 4, diferencia. Cuenta la historia que en un crudo día de invierno, una manada de puercoespines, para salvaguardarse del frío y de la nieve, decidieron juntarse los unos a los otros. Pero tuvieron que separarse debido a las heridas que les causaron sus púas. Obligados nuevamente por el frío, se unieron, pero nuevamente tuvieron que separarse. En esta encrucijada entre el frío y las heridas, entonces llegaron a un punto medio en el cual pudieron conservar el calor sin hacerse daño alguno. Con esta pequeña pero significativa ilustración, Sigmund Freud entonces quiso mostrar lo difícil que es soportar la proximidad íntima entre semejantes, ya sea en una relación conyugal, de amistad o de fraternidad. Y si eso sucede entre personas que son prácticamente iguales, entonces se hace mucho más difícil con personas que son diferentes. Y es precisamente la diferencia, las pequeñas diferencias, las que forman los sentimientos de extrañeza y hostilidad. Y cuando hablamos de diferencias, estamos hablando de sexo, religión, salud, territorio, alimentación, costumbres, economía, política, ideologías y hasta la de un equipo de fútbol. El problema en sí no son las diferencias. El problema en sí es cuando la diferencia es interpretada como un ataque a la identidad y por lo tanto se recurre a que seamos hostiles o rechacemos a las personas que son diferentes. La dificultad para enfrentar lo distinto entonces hace que lleguemos a otro concepto, porque no se puede hablar de el temor a la diferencia sin tocar el prejuicio, porque el prejuicio es una actitud de hostilidad hacia alguien o hacia algo completamente diferente. Así no se conozca esa persona, así no se tenga relación con esa persona, entonces se asumirá una actitud hostil. Debido a estas actitudes hostiles, entonces hay conceptos claros como racismo, etnocentrismo y xenofobia, que cuando se dan en alguien, entonces generan hostilidad, rechazo, exclusión o discriminación a cualquier grupo social minoritario. Este miedo a la diferencia y este prejuicio en la historia hacen que se enlisten una gran cantidad de genocidios y crímenes que enlutan la vida humana, entre los cuales encontramos los siguientes: el genocidio armenio, en el que murieron más de 1 millón de personas. También el Holocausto, en el que se estigmatizó a los judíos como un grupo antisocial y se les culpó de todos los males de la humanidad. Hubieron más de 6 millones de asesinatos. La lista también
nos dice que Samudaripen fue uno de los genocidios que marcó que más de 500,000 de gitanos padecieran. También encontramos el crimen del apartheid, en el cual una minoría blanca entonces impulsó una política de segregación para que el 80% de la población negra de Sudáfrica no disfrutara de los derechos humanos. En la lista también encontramos el genocidio camboyano, en el cual murieron más de 2 millones de camboyanos por el solo hecho de ser vietnamitas, chan, musulmanes o chinos. También encontramos el genocidio contra los mayas en Guatemala, en el que murieron más de 1,771 personas. Y también encontramos la limpieza étnica en Yugoslavia, en la cual se provocó la matanza de miles de hombres y niños en el antiguo territorio yugoslavo. La lista continúa con el genocidio de Ruanda, en el que fueron exterminados los tutsis y más de 1 millón de ruandeses fueron asesinados. La lista la continúa la masacre de Srebrenica, que con una claridad finalidad de purificación étnica se dio muerte a más de 8,000 musulmanes. Y también tenemos en la actualidad, en el 2014, el genocidio yazidi, en el cual una minoría religiosa milenaria ubicada en el norte de Irak fue masacrada y alejada de sus territorios. Todo esto consecuencia al miedo de ser o de aceptar mejor a personas diferentes. Y en el tiempo del fin, el pueblo de Dios, por ajustarse a la palabra de Dios, serán diferentes, harán diferencia. Y esa diferencia les llevará a ser perseguidos, les llevará a sufrir oprobio, rechazo, discriminación y hostilidad. ¿Qué hará al pueblo de Dios diferente? ¿Qué cosas le permitirán ser diferentes? ¿Por qué el pueblo de Dios tendrá que ser diferente? Todas y cada una de las respuestas a estas preguntas las encontraremos en la sesión bíblica. Quédate para que las conozcamos juntos. Mientras tanto, como diría Mardoqueo en nuestros días, pa'lante con Cristo. Hola, ¿qué tal? Una vez más nos sentimos gozosos, dichosos de estar frente a tus pantallas en este instante. No es una casualidad, sino que es la bendición de Dios. Aquí en nuestra sesión bíblica, como en los días de Mardoqueo. Y hoy, en nuestro episodio de diferencia. Así es. Vamos entonces a la palabra de Dios. En el libro de Esther, capítulo 3, leamos el verso del 6 al 8, donde encontramos una gran enseñanza que nos trae o nos muestra nuestro personaje Mardoqueo. Dice así: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió en el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo,
y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Primero, que nos muestra aquí este texto. Amán no se quería conformar con destruir solamente a Mardoqueo, que fue quien se mantuvo firme, quien estuvo recto, quien tuvo una firmeza, sino que ahora quería vengarse o destruir a todo el pueblo. Tuvo en poco, como dice allí, en destruir a un solo hombre. ¿Por qué? Por sus principios y valores. ¿Por qué? Porque era diferente. Vemos aquí que entonces fue a atacarle y llevó hacia el rey, llevó algo extraordinario, una falsedad. La palabra de Dios también nos advierte sobre eso, que nosotros debemos entonces gozarnos y alegrarnos, porque así maltrataron a los profetas que fueron antes que nosotros. Porque vendrán contra nosotros vituperándonos y maltratándonos, diciendo toda clase de mal, mintiendo. Y esto fue lo que pasó. Fueron y mintieron sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era un pueblo diferente. Dice allí entonces la verdad que encontramos en este texto, o más bien en el relato de Amán, en el relato de Amán hacia Asuero, fue eso. Hay un pueblo que es totalmente ¿qué? Diferente. Sí, a leguas se notaba la diferencia. Estaba en el mundo, pero no eran de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estaban en ese reino, pero no eran de ese reino. La diferencia era clara y palpable. Y por ser diferentes, entonces le echaron la culpa. Por ser diferentes querían destruirlos. Por ser diferentes, entonces querían humillarle. Querían destruirle, querían entonces desaparecerle. Una matanza o una calamidad en masa. Eso es lo que quería Amán en venganza. Pero vemos a través de la palabra de Dios que esa diferencia no es mala. Ahora, dice aquí, esa diferencia era correcta, esa diferencia existía. Pero la mentira que llevó Amán hacia el rey Asuero, ¿cuál fue? Dice entonces allí, ¿verdad? Y dijo Amán, hay un pueblo que está esparcido, distribuido entre todos los pueblos de las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Y la mentira, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada beneficia en dejarles vivir. Quería destrucción total. Si este hombre hubiera hablado al rey de solamente Mardoqueo, quizás lo hubieran matado inmediatamente. Pero él no se conformó con eso. Él quería una destrucción global de todos los judíos, de toda la raza de este hombre que se mantuvo firme. Quizás para estos tiempos también el tener una diferencia, el ser diferentes, el no mezclarnos, el no unirnos. Quizás esa diferencia nos traiga también algunos problemas, quizás nos traiga algunos conflictos, pero miremos que siempre hay una solución. El ser diferente es bueno, porque la diferencia se marca con Cristo Jesús. Para este pueblo, para este mundo, para este territorio, para este lugar donde tú estés, sea trabajo, sea estudio, sea universidad, sea sociedad, sea empresa, sea compañía, donde tú quieras que estés, debes marcar la diferencia. Se debe notar la diferencia. Había un pueblo diferente con principios, diferente en su actuar, diferente en su hablar, diferente en su caminar. Sí, que digan todo eso contra nosotros y debemos gozarnos por ello. Pero también dirán entonces mentiras. ¿Saben? Era costumbre de los persas, cuando tomaban una ciudad o tomaban un reino, permitían que allí realizaran e hicieran o siguieran con sus creencias, con sus principios. No era malo, pero ahora Amán trae esto a colación. Quizás en este momento haya la libertad religiosa.
Y por tener libertad, podemos tener libertad de culto. Pero quizás exista una presión o una persecución personal en tu trabajo, en tu estudio, en tu ambiente, en tu lugar. ¿Por qué? Porque eres diferente. Pero mantente firme en esa diferencia. El ser diferente no es malo. Ser diferente para Cristo es lo mejor. Y ahora vamos entonces a mirar algunos apartes especiales que encontramos en las Sagradas Escrituras. El ser diferentes no es malo si eres diferente con Cristo. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Textos maravillosos. San Juan, capítulo 15, verso 19 nos dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo no os odia. La diferencia se debe marcar. Otro texto, Romanos 12, 2, nos dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? Tenemos que hacer algo extraordinario, marcar, que se note en nosotros desde lejos que somos diferentes, que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Filipenses nos dice 3:15: así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. ¿Y qué tal este otro texto? Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Muchos textos nos muestran que somos diferentes y que podemos ser diferentes y que debemos ser diferentes. No quiere decir que porque estamos en este mundo vamos a volvernos de este mundo. Si estamos en la oscuridad, tenemos que alumbrar. No podemos mezclarnos en la oscuridad. Eso es. La diferencia se debe marcar. Ahora te invito para que nos acompañes en nuestra sección profética, donde tendremos a nuestro invitado especial, nuestro pastor John Marín. Pa'lante con Cristo. Dios te bendiga. Hola, hola, Dios los bendiga. Deseo un día muy especial para todos ustedes. Muchas bendiciones del Señor. A los amigos que nos están siguiendo a través de estas transmisiones, estos videos, y están ahí pendientes en seguimiento de las temáticas de la historia de Mardoqueo. De forma muy especial, pues la temática de este momento es como en los días de Mardoqueo, y vamos a tocar en esta ocasión algunos apartes del espíritu de profecía que nos van a llamar la atención, nos van a mostrar algo interesante. Quiero compartir con ustedes primeramente una introducción, porque es muy interesante ver que la Biblia, la mayoría de las historias bíblicas del Antiguo Testamento, Jesús tuvo la oportunidad de usar algunas para llamar la atención a eventos y acontecimientos de su tiempo y del tiempo venidero. Entonces, al ver a Jesús tomando estas referencias de acontecimientos del pasado, como uno de ellos cuando Jesús dice, como en los días de Noé, en el Evangelio según Mateo, y empieza a hablar acerca de este momento. Entonces, esto nos dice mucho que realmente las historias que sucedieron en el pasado no solo fueron para nuestro testimonio, sino que también se quedaron allí escritas para que nosotros pudiéramos visualizar que muchas de las historias pasadas se repiten y se repetirán en el tiempo del fin. Esto es muy interesante, saben, amigos que nos escuchan y que nos siguen, porque realmente nos deja una luz de cómo Dios dirige el plan de la salvación. Y esto es importante, por eso Jesús en muchas ocasiones y también los apóstoles escribieron de que es importante de que nosotros podamos estar atentos, y el que tenga oídos para oír,
Oiga, así que realmente al abordar la experiencia de Mardoqueo y de su tiempo, vemos muchos detalles valiosos de qué sucedió en ese tiempo, cómo obró el ser humano en ese tiempo, cómo obró el pueblo de Dios y cómo obró Dios. Así que yo quisiera iniciar con un párrafo que me llama mucho la atención. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Ya el espíritu profecía, Elena de White, está haciendo una relación con nuestro tiempo. Hombres encubrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlo de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, aún llenos de un espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, mediante jactancias, amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error. Y cierra de una forma maravillosa. No se nos deja en la duda en cuanto al resultado final. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Es un llamado especial para ti, para mí, realmente a ponernos de parte de la verdad y de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Los tiempos de Mardoqueo se repetirán. Viviremos nuevamente una historia como esa. Ánimo, ten fe y sigue pa'lante con Cristo. Dios te bendiga.